No siempre huimos porque el problema sea grande. A veces huimos porque imaginamos demasiado. Hay miedos que no viven fuera, viven en la cabeza, y se hacen más fuertes cuando nadie se atreve a mirar. Mateo vivía en las afueras del pueblo. No era una casa grande ni bonita, pero era suya. Allí estaba levantado su vida con paciencia, como se hacen las cosas que duran. Mateo era de esos hombres que se levantan antes de que amanezca. Criaba gallinas, recogía huevos, cultivaba algunas verduras y vendía lo justo para vivir tranquilo. Era de esas personas previsoras, incluso a veces hasta el extremo. No era cobardía, era esa costumbre de esperar el golpe antes de que llegue. Esa vocecita que le susurraba, disfruta, pero no demasiado, porque algo lo puede arruinar. Guardaba el dinero en 3 escondites distintos por si algún día entraban a robar. Memorizaba rutas de escape dentro de su casa, calculaba los pasos que daba desde su casa hasta los sitios del pueblo, evitaba caminos nuevos. Y cuando reía, lo hacía bajito, como si le diera miedo que la felicidad hiciera ruido y llamara a la mala suerte. Al lado de su casa había un pozo antiguo. Siempre había estado allí. Los vecinos pasaban a recoger agua cuando había, y de paso, compraban huevos o se llevaban un manojo de verduras que Mateo vendía. No era un gran negocio, pero funcionaba. Hasta que una noche escuchó un ruido. No fue fuerte, no fue claro, fue peor, fue extraño y desconocido. Y lo desconocido le asustaba. Era un sonido profundo, irregular, como si algo estuviese entrando al pozo. Mateo se quedó quieto en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad. Pensó que sería el viento, o una piedra, o su imaginación. A veces el miedo no llega como un grito. A veces llega con preguntas. ¿Y si alguien está merodeando alrededor de y si están escondiendo algo por aquí? Pero el sonido volvió. Mateo se sentó en la cama y en lugar de salir y comprobar, intentó dormir como pudo y decidió dejarlo para la mañana siguiente. Amaneció y buscó a alguien que lo enfrentara por él. No porque no quisiera resolverlo, sino porque, cuando el miedo te toma por dentro, lo primero que se pierde no es la fuerza, es la claridad. El pozo seguía allí. Silencioso, normal. Y en lugar de mirar dentro del pozo, empezó a mirar dentro de su cabeza. ¿Y si es peligroso? ¿Y si pasa algo y es culpa mía? ¿Y si debería hacer algo y no lo estoy haciendo? Esa es la forma en que la ansiedad trabaja. No grita, susurra. Mateo decidió buscar ayuda. El primero al que acudió fue a un viejo amigo del pueblo. Él era seguro, directo, de los que hablan fuerte y caminan firmes. Siempre parecía tener respuestas para todo. Eso no es nada, dijo el viejo amigo sin mirar siquiera el pozo. Seguro es una corriente de aire, no hay que exagerar. Se acercó, miró el pozo por encima y dijo, si hay algo ahí, más te vale salir. El eco devolvió el sonido deformado, más grave, más profundo. El amigo dio un paso atrás. Bueno, puede que no sea tan simple. Yo no me metería ahí. Y se fue rápido, sin mirar atrás. Mateo tenía el corazón acelerado, y algo peor, más dudas. Si el amigo, tan seguro siempre, dudaba, ¿qué significaba eso? Había perdido la mañana de trabajo, su descanso, su refugio seguro. Pero lo peor no era eso. Lo peor era tener esa sensación que la gente puede sentir muchas veces. Cuando un problema te ocupa la cabeza, ya no sabes si el problema está afuera o dentro de ti.
Mateo respiró hondo y dijo, necesito a alguien que todos respeten. Entonces fue a ver al alcalde del pueblo, un hombre respetado. Antiguo capataz, voz grave, experiencia de años. De esos a los que todos escuchan. He visto muchas cosas en mi vida, dijo el alcalde. Vamos a ver ese pozo. Se acercó despacio. Escuchó. El sonido volvió, amplificado por el fondo. El alcalde frunció el ceño y dijo, esto no me gusta. Cuando algo suena así, es porque no quiere ser molestado. Mejor no tocarlo. Y se marchó, se alejó de ahí y fue directo a la parroquia del pueblo. Mateo se quedó solo frente al pozo. El problema crecía, no en el pozo, sino en su cabeza. Pasaron unos días y el rumor empezó a caminar solo. Nadie vino a por agua. Los huevos se quedaban sin vender. Las verduras se marchitaban en las cestas. Mateo escuchaba frases sueltas, dicen que del pozo sale algo raro. Mejor no acercarse. ¿Quién sabe qué hay ahí dentro? Esas noches Mateo no dormía. Pensaba en su trabajo, en su reputación, en su culpa por pedir ayuda y que se corriera la voz, en todo lo que podía perder. Ya nadie pasaba por su casa. El camino estaba vacío. El silencio pesaba más que el ruido. Mateo estaba sentado cerca del pozo cuando escuchó una voz suave detrás de él. ¿Qué haces aquí? Era don Hilario, un anciano del pueblo, nadie influyente, de esos que pasan desapercibidos. Mateo suspiró y le dijo, hay algo ahí dentro, algo raro. Muchos lo han oído. Hilario se acercó despacio. ¿Y tú lo has visto? ¿Alguien lo ha visto? Mateo negó con la cabeza y dijo que no. Don Hilario sonrió apenas. Entonces, ¿por qué tenéis miedo? Mateo no respondió. Don Hilario se inclinó, tomó una piedra pequeña y la dejó caer dentro del pozo. Esperaron. El sonido volvió, pero esta vez distinto, más claro, más simple. Don Hilario dijo, hay eco. El pozo está vacío. Mateo sintió un calor recorrerle el pecho. No alivio inmediato, algo más profundo, una mezcla de vergüenza y comprensión. ¿Y el ruido?, preguntó. Don Hilario decidió bajar poco a poco con la ayuda de una cuerda. Vamos a ver qué hay dentro, nada más. Recorrió una corta distancia para fijarse entre las piedras, y dentro, en el lateral del pozo, encontró un nido en el cual habitaba un gorrión macho. Solo buscaba refugiarse porque estaba asustado, y cada vez que oía hablar a alguien o entraba el viento él hacía un ruido que, junto con el vacío, se transformaba en un ruido extraño en forma de eco. Mateo se quedó mirando el pozo. No era el monstruo que había imaginado. Nunca lo fue. Se quedó sin palabras. No por vergüenza, sino por reconocimiento. Porque de pronto entendió algo que no tenía que ver solo con un gorrión. Tenía que ver con él. Con esa forma en que una idea pequeña en tu mente te perturba durante semanas. Con esa frase mínima que alguien te dice y te deja marcado. Con ese problema que podrías resolver en un minuto, si no lo dejaras crecer en tu cabeza durante meses. Mateo intentó reír, pero le salió una risa tensa. ¿En serio, todo esto por un gorrión? Don Hilario le contestó. No fue solo el gorrión. Fue lo que hicieron con el sonido. Mateo bajó la mirada y sintió esa vergüenza silenciosa de cuando te das cuenta de que tu miedo te gobernó. Don Hilario le dijo, cuando tienes el corazón cansado,
Cualquier ruido suena como amenaza. A Mateo se le apretó la garganta porque era verdad. Era que estaba agotado de vivir en alerta. De camino a su casa, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo raro. No alivio inmediato, sino poder. Porque no había cambiado el pueblo, no había desaparecido el peligro del mundo, pero él había recuperado lo único que importa. La capacidad de mirar de frente lo que antes solo imaginaba. Miró el lugar, escuchó el silencio real, y por primera vez, en vez de pensar constantemente, ¿y si pasa algo malo?, pensó algo distinto: si pasa, lo miraré y actuaré. Y eso, para alguien como él, era una victoria enorme. Había aprendido que muchos problemas crecen porque nadie se atreve a mirar en su interior, que a veces buscamos voces más grandes, más fuertes, más seguras, cuando lo único que hace falta es claridad. Los días siguientes, el rumor se apagó. La gente volvió a pasar por la zona. La lluvia volvió a llenar el pozo. Y los huevos junto con la cosecha del día volvieron a venderse. Pero Mateo ya no era el mismo. El problema no era lo que había dentro. Era todo lo que nadie se atrevió a comprobar. El miedo creció porque todos lo alimentaron sin mirarlo. Recuerda que lo que evitamos se hace gigante, lo que enfrentamos muchas veces suele ser pequeño. El miedo agranda los problemas no enfrentados crecen en la imaginación. La valentía no siempre viene de la fuerza, sino de la claridad. Y a veces lo que más tememos es solo un eco de nuestra mente. ¿Y si hoy algo dentro de ti hizo clic? Si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.